Hola, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre la toxina botulínica. Es un tema que me gusta mucho porque es todo lo que tiene que ver con rejuvenecimiento facial y ustedes saben que realmente ese es como el énfasis en lo que yo trabajo en este momento. Entonces vamos a hablar sobre mitos y verdades, un poquito de la historia, de dónde viene la toxina botulínica, porque mucha gente es como, no, esto es un veneno. No, o sea, realmente hay que entender cómo funciona y con base en eso pues ya identificar en qué personas podemos o no utilizarlo. Entonces no se olviden suscribirse a mi canal, seguirme en redes sociales, visitar la página www.mariaisabeloliveros.com, en Instagram donde estoy como DRA María Isabel Oliveros. Y bueno, por acá empecemos a hablar sobre Botox o toxina botulínica. Antes de comenzar, quiero aclararles que la toxina botulínica es el nombre genérico realmente, porque en el mercado podemos encontrar muchísimas marcas como Botox, como Dysport, como Xeomin, como Neuronox. Lo que sucede es que digamos que Botox es el nombre que conocemos y porque digamos que fueron los pioneros con este tema del Botox en la estética, pues de la toxina botulínica en la estética. Entonces voy a hablarles un poquito. Realmente la toxina botulínica viene de una bacteria, es la sustancia, la toxina que genera una bacteria, y la descubrieron fue hace muchos años en Europa, realmente a través de una intoxicación, porque la gente se intoxicaba con alimentos que estaban contaminados con esta bacteria y la muerte de estas personas era secundaria a la parálisis de los músculos respiratorios. Con el tiempo, bacteriólogos, médicos, científicos fueron capaces de aislar esta bacteria y la toxina, mirar cómo funcionaba a nivel muscular, y empezó a tener sus usos a nivel de la medicina en oftalmología. Realmente eso no pasó inicialmente a la medicina estética. Los oftalmólogos empezaron a utilizarlas para temas de estrabismo y digamos que fue casualidad, dicen la historia, que cuando la utilizaban para el estrabismo se dieron cuenta que las personas que eran mayores empezaron a tener cambios a nivel de las arruguitas, a nivel orbicular, y realmente de ahí empezó como todo el tema de la medicina estética. Para los que no sabían, el Botox o la toxina botulínica no solamente tiene usos en medicina estética, realmente hay muchas áreas en urología, en oftalmología, en neurología, donde se utiliza la toxina botulínica con resultados muy buenos. En la medicina estética realmente el uso no, de hecho fue más posterior, pero tenemos unos resultados súper bonitos y por eso creo que es el tratamiento top de muchas personas a nivel mundial, por los efectos naturales bonitos que podemos tener si es una toxina que está aplicada de una manera adecuada bajo las manos de una persona que esté entrenada. Y por eso quiero hablarles sobre los mitos que podemos encontrar con esto, que realmente no son ciertos. Inicialmente vamos a entender cómo funciona la toxina botulínica, porque muchas personas me preguntan al momento de la consulta que no entienden cuál es la diferencia entre el ácido hialurónico y la toxina botulínica o el Botox. Entonces vamos a primero como a hacer una explicación para ustedes que son mis pacientes o las personas que están viendo este video, de cómo funciona y que lo puedan entender de una manera mucho más fácil y didáctica. Entonces nosotros tenemos unos músculos que son los músculos de la frente, el músculo que está alrededor de los ojos, los músculos que hacen que podamos fruncir el ceño, y las arrugas son estas arrugas que producimos en la parte superior del rostro, son arrugas por contracción muscular. ¿Qué quiere decir eso? Si por ejemplo ustedes están bravos, entonces ustedes van a fruncir el ceño, entonces el músculo corrugador va a hacer una contracción y va a formar aquí un 11 o un 111 o las arruguitas que se forman en esta parte de acá. Si ustedes por ejemplo hacen una pose de exclamación, se admiran por algo, las cejas suben y tenemos el músculo frontal, que es este músculo de acá, que al contraerse va a formar unos pliegues como unas líneas horizontales en esta zona de acá.
Lo mismo sucede con el músculo orbicular, que es un músculo que tenemos acá todo alrededor del ojo, que cuando nos sonreímos, entonces hacemos esta pose, el músculo se contrae y forma las paticas de gallina. Entonces, ¿cómo funciona la toxina botulínica? Lo que ella va a hacer es que va a actuar a nivel de esos músculos, donde se hace todo ese proceso químico y fisiológico para que se dé la contracción muscular. Ella va a inhibir ese proceso. Es un proceso que es temporal, no es algo que vaya a pasar en el tiempo indefinidamente. Por eso es que nosotros les decimos que el efecto de la toxina botulínica oscila entre los 3 a los 5 meses. Después de ese tiempo ya perdemos el efecto. ¿Cómo se aplica la toxina botulínica? Ella se aplica a nivel de puntos que se hacen con una jeringa delgadita, con una aguja que es también delgada, donde vamos a aplicar en cada uno de esos músculos que nos están formando estas arrugas. Entonces, por ejemplo, si queremos actuar a nivel de esta zona de acá que se llama la glabela, vamos a poner puntos sobre los músculos de acá que son los corrugadores, que son los que hacen que frunzan, o el prosero es un músculo que tenemos aquí, se ponen puntos en estas zonas. Si tenemos arruguitas en la frente, entonces nosotros determinamos hasta dónde va el músculo y se ponen puntos. Siempre debe ser bajo las manos de un médico experto, entrenado en este tipo de procedimientos, porque podemos tener efectos secundarios con la toxina botulínica indeseados, y eso ya vamos a hablar mucho más adelante. Entonces aquí pasa que es muy común que las personas piensen que qué horror, entonces van a quedar completamente paralizadas, no se van a poder reír, y eso no es cierto. Lo mismo que pasa cuando ustedes ven actrices o actores en Hollywood que se colocan toxina y ustedes lo ven con deformidades o que están así demasiado embombados, y eso nada tiene que ver con el efecto de la toxina. Primero que todo, sepan que hay zonas específicas donde nosotros lo aplicamos, que es hablando del tercio superior, es decir, frente, glabela y la parte periorbicular. ¿Por qué? Esta zona de aquí hacia abajo, la mayoría de las arrugas que tenemos, como en el surco nasogeniano o las líneas de marioneta, son arrugas que no son tanto por contracción muscular, sino por flacidez. ¿Qué quiere decir eso? Que a medida que envejecemos, la grasita, los compartimentos de grasa van cayendo, siempre cae y va formando pliegues, y este tipo de arrugas ya nos intervienen con toxina botulínica. Ahí es donde utilizamos, por ejemplo, ácido hialurónico para reponer esos tejidos nuevamente. Por ejemplo, si tenemos un problema en el surco, entonces reposicionar desde la parte de arriba para que esta parte mejore, y ahí no tenemos que utilizar toxina botulínica. Eso es una gran diferencia. Es pocos los casos donde utilizamos toxina botulínica de aquí hacia abajo. Por ejemplo, las personas que tienen problemas de bruxismo, que es donde hay una hipertrofia, es decir, este músculo de acá que es el macetero está súper poderoso, súper fuerte, y ese tipo de personas, por ejemplo, tienen problemas con la mordida, pueden tener fracturas a nivel de los dientes, dolor de cabeza o dolor en la mandíbula. Entonces intervenimos este músculo con toxina para relajarlo y que todos estos problemas mejoren. A nivel de estética, cuando este músculo está muy hipertrofiado, da a nivel de la cara como una masculinización de la cara porque se ve cuadrada. Entonces, al aplicar toxina en esta zona podemos, digamos, formar un ángulo de la mandíbula más ovalado, más femenino. También la utilizamos, por ejemplo, en los problemas cuando hay sonrisa gingival, que es esa sonrisa que ustedes ven que cuando se sonríen se ve la encía. Normalmente cuando nos reímos se ve un porcentaje del diente, pero no se ve la encía, y hay personas que al reírse se ve toda esta zona de acá. Entonces, si relajamos este músculo que es el elevador del labio superior, podemos ayudarles a estas personas que tengan una sonrisa, digamos, más atractiva. Hay otras partes donde colocamos botox, como a nivel del cuello, en plieguecitos que se pueden formar acá, arrugas en esta zona, que son se llama el cuello de Nefertiti. Y
Por eso son casos muy puntuales, pero realmente no es, pues lo vamos a poner en toda la cara. Entonces, tengan en cuenta que el Botox, la toxina botulínica, es un líquido. Como líquido, él va a actuar a nivel nervioso. No va a hacer efecto de relleno. Él no tiene forma de hacer bultos ni nódulos. Entonces, cuando ustedes ven las personas que están hinchadas, que de pronto tienen un exceso de relleno, no es por toxina botulínica. Puede ser uno, o porque se aplicaron biopolímeros, que son digamos productos que son permanentes, que pueden generar deformidades a través del tiempo. Eso realmente ya no se utiliza. O puede ser que se hayan aplicado ácido hialurónico, digamos, en exceso, o en una persona que no sea la más experta para hacer armonización facial. Entonces, todo este tipo de cositas es los que vamos a ir desmitificando en este tipo de charlas que quiero darles en mis videos. Hay otros dos mitos respecto al Botox, y es que si me pongo Botox o toxina botulínica, entonces me van a salir más arrugas, o si me pongo Botox, entonces me voy a volver una adicta. Entonces, no, miren. Como les decía antes, la toxina botulínica, el efecto oscila más o menos entre los 3 a los 5 meses. ¿Qué pasa? Que pues el espejo va a ser como tú, el que te va a hablar. Si uno está viéndose al espejo 5 meses bonito, y empiezan otra vez a formarse arrugas, pues vas a volver al punto cero, o sea, al punto donde iniciaste el tratamiento. Entonces no es que te salgan más arrugas, son las arrugas que tenías de antes y las estás volviendo a ver. Obviamente la toxina no va a evitar que envejezcamos, simplemente va a enlentecer el proceso, y que digamos el proceso de envejecimiento sea un poco más bonito, un poco más armónico, pero no es que te vaya a generar más arrugas. ¿Qué pasa? Que después de que llevamos un tiempo aplicándonos toxina, pues no vamos a querer que el efecto pase, porque nos estamos viendo bonitas, rejuvenecidos. Entonces por eso de ahí que es que nos vamos a volver adictos, pues es simplemente que todos queremos lucir bien, entonces ese es el efecto que vamos a tener. Hay ciertas personas que pueden tener un efecto, que es que si llevan varios años aplicándose toxina, pueden experimentar que de pronto al hacer reaplicaciones las tienen que hacer más seguido porque el efecto les está durando menos. Y eso sí es verdad que puede pasar. ¿Por qué puede pasar? Nosotros, la toxina, digamos, es un cuerpo extraño, y el cuerpo lo reconoce como un cuerpo extraño. Lo reconoce como cuerpo extraño y forma algo que se llama anticuerpos. Las toxinas botulínicas, en su mayoría, el Botox, el Dysport, el Neuronox y otras marcas que tenemos en otros países, viene asociada a algo que se llama una proteína, y el cuerpo reconoce la proteína y forma esos anticuerpos. Hay otras toxinas que, digamos, no tienen esa proteína, como el Xeomin, que son la toxina pura. ¿Qué pasa? Cuando la toxina viene asociada a una proteína, el cuerpo empieza a generar anticuerpos, y eso lo que hace es que cada vez que te haces una aplicación, el cuerpo lo reconoce más fácil y va a hacer que se metabolice más rápido. Por eso vas a sentir que el efecto de la toxina ya no está durando tanto como te duraba antes. En esos casos podemos hacer algo que son empezar a utilizar este tipo de toxina que se llama Xeomin, que es de la marca Merz, que no tiene proteína y el cuerpo no la reconoce como algo extraño, no la identifica y no genera anticuerpos. Entonces podemos empezar a hacer, pues una de lo que yo les recomiendo a los pacientes que nunca se han aplicado Botox o toxina es o empezar a hacer las aplicaciones con Xeomin, o cuando ya tenemos este tipo de problema con otras toxinas, empezar como a desensibilizar el cuerpo, como a desintoxicarlo, por decirlo así, a que empecemos a eliminar esos anticuerpos y que las aplicaciones se hagan con Xeomin. Digamos que las ventajas de estas toxinas que vienen más puras es que
si en algún momento de tu vida de pronto tienes algún problema donde necesites aplicación de Botox de una parte médica porque sufres de migraña crónica, porque tienes algún problema en tu vejiga o algún otro tipo de un espasmo que necesites utilizar Botox, puede que si llevas muchos años aplicándote toxina botulínica pues ya no te funcione, porque ya has generado anticuerpos, porque ya el cuerpo va a reconocer el medicamento y no te funciona de la misma manera. Entonces de acá podemos empezar a utilizar este tipo de toxinas más puras que no vienen asociadas a proteínas y que el riesgo de formar anticuerpos es prácticamente nula. Entonces eso es como un tipcito que les doy. Yo normalmente le recomiendo a mis pacientes realizar tratamientos con toxina botulínica aproximadamente unas 2 o 3 veces en el año. También les recomiendo hacer retoques cuando de pronto ya se va perdiendo el efecto en ciertas partes, porque el efecto no se pierde de manera general al mismo tiempo. O sea, por lo general se va perdiendo en las zonas donde los músculos son un poquito más delgados o la piel es más delgada. Por lo general en esta zona alrededor de los ojos es donde primero se pierde, después podemos perderlo como en esta zona de aquí o en la frente. Eso es muy relativo de persona a persona, pero por lo general va así. Entonces uno puede ir haciendo retoques, como que bueno, estoy bien aquí, estoy bien acá, entonces voy a hacer retoques en esta parte de acá, y eso, digamos que hay más tranquilidad cuando uno lo hace con este tipo de toxinas que les explicaba, que están libres de proteína, por el hecho de que no me va a generar anticuerpos. Entonces podemos hacer reaplicaciones un poco más seguidas. Es importante que sepan que como cualquier medicamento puede tener sus riesgos o sus eventos adversos. También quiero decirles que esto va muy ligado en un gran porcentaje a la técnica de aplicación, y de ahí la importancia de que busquen un médico que tenga la experticia y esté entrenado en este tipo de procedimientos. ¿Qué puede pasar? Entonces, que de pronto si se aplican las dosis que no son, o muy cerquita a cierta parte que tenemos acá de la salida de un nervio, puede pasar que tengamos caída de la ceja, algo que se llama ptosis palpebral. Y también puede pasar que tengamos asimetrías. ¿Qué quiere decir eso? Que pronto no se puso en las dosis o en los puntos que lo debíamos de poner, y podamos tener que la ceja se eleve demasiado y tener como un efecto así como de Cruella de Vil, que se ve súper poco natural y no se ve bonito. Entonces pues no es la idea. Otro tipo de efectos que podemos tener, que eso sí pues a veces es inevitable y ningún médico te va a decir como sí, yo te garantizo que no te va a salir un morado. Puede pasar todo lo que uno inyecte y que sea con agujas, puede sacar moraditos que se llaman equimosis, hematomas, que es que de pronto uno chuza un vasito y se hace un acúmulo de sangre en esa parte. Todo eso se puede tratar, todo eso tiene digamos forma de que podamos recuperarlo en un tiempo adecuado, y todo tiene solución en ese tipo de casos. Les quería decir también que hay otras aplicaciones de toxina botulínica a nivel corporal, como por ejemplo en las axilas, en la palma de las manos y en la planta de los pies, para aquellas personas que sufren de hiperhidrosis, que la hiperhidrosis es la sudoración excesiva. Es una excelente alternativa de tratamiento con muy buenos resultados, tiene una duración un poquito mayor que a la que hacemos cuando hacemos aplicación a nivel facial. Y realmente los pacientes que tienen problemas también, por ejemplo, asociados a mal olor con la sudoración, tienen muy buenos resultados. Yo pues en el medio en el que vivo soy realmente una persona que me encanta obtener resultados muy naturales con mis pacientes. Yo aplico toxina botulínica, aplico Botox, aplico Xeomin, y pues de hecho me lo aplico a mí misma. Yo digamos que utilizo toxina botulínica desde que tenía 25 años, y
me gusta mucho el efecto que se ve en mi rostro. Pues acá ahorita les mostraba como los efectos de ciertos músculos, al contrarlos pues no se ve porque acá tengo efecto de toxina. Entonces, por ejemplo, yo antes hacía aquí un 11 que parecía que la gente me decía como, estás aburrida porque estás produciendo el ceño, estás de mal genio, y de pronto era que estaba en el computador y empezaba a enfocar y entonces me tenía que hacer mucha fuerza. Ya este músculo está relajado, si ustedes ven, yo conservo mis movimientos, o sea, cuando subo mis cejas o cuando me río, ¿cierto? Pero esas arruguitas que pues se presentaban ya no están. Entonces, por ejemplo, si yo frunzo el ceño no está, si yo subo la frente no están, si yo me río entonces no tengo las paticas de gallina, pero mi rostro luce natural, que eso es lo que yo busco con las pacientes cuando hago este tipo de procedimientos. Entonces voy a mostrarles unos antes y después de ciertas pacientes que he tratado, y me gustaría que me comentaran si de pronto tienen dudas con este tipo de procedimiento, porque sé que hay muchos mitos, espero habérselos podido despejar y que no le tengan miedo a este tipo de procedimientos. Eso sí, busquen siempre que esto sea en manos de un médico entrenado, que sea un médico el que lo aplique. Acá en Colombia las personas que están, digamos, idóneas para aplicar este tipo de productos son los médicos, ya sea tu dermatólogo que esté entrenado, médico estético, cirujano plástico o otorrino, laringólogos también hacen este tipo de procedimiento. Entonces es simplemente que te identifiques y busques a tu médico, el que te genere más confianza y que puedas obtener un resultado muy bonito y natural para que luzcas una mejor versión de ti. Bueno, que les haya gustado, espero que les haya gustado y nos vemos pronto, chao.